Por favor, abre la puerta, tenemos frío. Detrás de la ventana iluminada, Camila, la madrastra, observaba con una sonrisa helada. En su mano sostenía una copa de vino tinto, y la luz se reflejaba en sus ojos sin alma. Silencio. No tengo nada más que decir. ¡Sal de mi casa ahora mismo! Su voz era tan fría como un cuchillo. El portón se cerró de golpe. ¡Clac! El sonido del cerrojo fue como una sentencia. Las niñas cayeron al suelo, abrazándose entre lágrimas, mientras el osito de peluche caía al barro y la corriente lo arrastraba. En ese momento, dos luces atravesaron la tormenta. Un coche negro se detuvo bruscamente. Un hombre corrió bajo la lluvia, empapado, con el alma rota al ver a sus hijas. ¡Lucía! ¡Sofía! ¡Dios mío! Gritó, cayendo de rodillas para abrazarlas. Luego alzó la mirada. En la ventana del segundo piso, Camila seguía allí, sonriendo con desafío. En los ojos del padre millonario, la furia empezó a arder. Y esa noche, la verdadera tormenta apenas comenzaba. Hola a todos. Bienvenidos a nuestra historia. No olviden dejar su like, suscribirse al canal y contarnos en los comentarios desde dónde nos están viendo. La tarde caía sobre Querétaro con una lluvia fría y constante. El cielo estaba cubierto de nubes pesadas y el sonido de los truenos se mezclaba con el rugido del motor del auto negro que avanzaba por el camino empedrado. Alejandro del Castillo, un empresario millonario de 48 años, regresaba a casa 3 horas antes de lo previsto. Había salido del edificio de su corporación con un dolor de cabeza y una sensación extraña en el pecho. Decía que era cansancio, pero en el fondo presentía algo que no podía explicar. Cuando el auto se acercó al portón principal de la hacienda, Alejandro presionó el control del garaje. Nada. Intentó otra vez. Silencio. Ni una luz encendida, ni un guardia a la vista. El viento movía los árboles altos que bordeaban la propiedad, y la lluvia caía con fuerza sobre el parabrisas. Frunció el ceño. Era raro. Camila siempre dejaba las luces del jardín encendidas. Al caer la tarde, apagó el motor, tomó su maletín y corrió bajo la tormenta hacia la entrada principal. El agua le empapó el traje, los zapatos italianos se hundieron en el barro y el aire helado lo hizo temblar. Al llegar a la puerta, metió la llave con manos temblorosas. El clic del cerrojo sonó más fuerte que los truenos. Entró. Oscuridad total. Ningún sonido. Ningún saludo. Ni siquiera el pitido del sistema de alarma que solía activarse al abrir la puerta. Camila. Llamó, con voz firme pero contenida. Nada. Su eco rebotó en las paredes del vestíbulo de mármol, dejó el maletín en el suelo y aflojó la corbata. El reloj de péndulo del pasillo marcó las 6:47, con un sonido grave y solitario. Por un momento, pensó que tal vez Camila había salido a hacer compras, pero algo dentro de él no lo creía. El silencio era demasiado profundo, como si la casa contuviera la respiración. Entonces lo escuchó, un sonido débil, casi ahogado, un sollozo, pequeño, frágil, mezclado con la lluvia. Alejandro contuvo el aliento y se acercó a la puerta principal de nuevo. Pegó el oído. Sí, era real. Ni la tormenta podía ocultarlo. Eran voces de niñas. Dos. Lorando empujó la puerta con fuerza y salió corriendo hacia el porche. La lluvia le golpeó la cara, fría como el hielo. Siguió el sonido hasta el costado derecho de la casa. Ollie. Bajo el pequeño tejado del ala este, Lucía y Sofía, sus hijas gemelas, estaban sentadas en el suelo, empapadas, abrazadas entre sí, temblando de frío. El corazón de Alejandro se detuvo un segundo. «Dios mío», exclamó, corriendo hacia ellas. «Lucía, Sofía, ¿qué hacen aquí?» «Mis amores». Las niñas levantaron la cabeza. Lucía tenía los labios morados. Sofía, los ojos rojos de tanto llorar. «Papá», murmuró Lucía, como si no creyera que fuera real. Él cayó de rodillas frente a ellas. Sin importar el lodo que manchaba su pantalón, las abrazó con fuerza. Sus cuerpos eran fríos como el mármol. Podía sentir sus pequeños corazones latiendo desbocados. «¿Cuánto tiempo llevan aquí afuera?», preguntó con voz temblorosa. Sofía tartamudeó. «Desde la comida», repitió él.
Sin poder creerlo, Lucía añadió. Camila dijo que teníamos que quedarnos afuera hasta que regresara, que estaba enojada. Papá hablaba por teléfono con un hombre y dijo que hacíamos demasiado ruido. Alejandro cerró los ojos un instante. Conteniendo la rabia, tomó a las niñas en brazos, una en cada lado, y corrió de regreso a la casa. Sus pasos resonaban en el piso de mármol, mientras las gotas de agua caían de sus cabellos sobre sus hombros. Las dejó en la sala, cerca de la chimenea, encendió el fuego con manos rápidas y buscó toallas. Todo estará bien, murmuró, aunque su voz temblaba. Vamos a calentarnos. Sí. Las envolvió y preparó cacao caliente en la cocina. Mientras las veía beber con pequeños sorbos, observó sus rostros pálidos, las pestañas pegadas por las lágrimas, y una furia silenciosa comenzó a arderle en el pecho. Miró hacia la ventana. La lluvia seguía cayendo, golpeando los cristales como si quisiera entrar. Algo no cuadraba. Camila no solo había dejado a las niñas afuera, había apagado todas las luces y el sistema de seguridad tampoco funcionaba. Alejandro fue al panel del pasillo. La pantalla mostraba un detalle que le heló la sangre. Última desactivación a las 12:45 del día. Código de acceso Camila Morales. A esa misma hora, sus hijas estaban siendo castigadas bajo el sol, que luego se convirtió en tormenta. Regresó a la sala. Lucía y Sofía ya estaban envueltas en mantas, medio dormidas del cansancio y el miedo. Alejandro se acercó, les acarició el cabello mojado y susurró: «Todo va a estar bien, mis pequeñas». Pero en su mirada ya no había solo ternura, había una decisión fría, profunda. Se incorporó, tomó el teléfono y marcó el número de su esposa. La línea sonó 3 veces antes de caer en buzón. Volvió a intentarlo. Nada, ni rastro, ni mensaje, ni localización. El reloj volvió a sonar, marcando las 7. La tormenta rugía afuera, y dentro de la casa el silencio era un enemigo. Alejandro se acercó al escritorio, encendió su computadora y abrió el archivo del sistema de seguridad. Las cámaras habían sido desactivadas una por una. Cada movimiento había sido calculado. Sus dedos apretaron el borde del escritorio. Camila no había salido a comprar flores, ni a visitar a una amiga. Había desaparecido después de apagar toda evidencia y había dejado a sus hijas en la lluvia. El fuego crepitaba, reflejando sombras sobre las paredes. El millonario respiró hondo. Algo muy oscuro acababa de empezar, y él lo sabía. El fuego crepitaba suavemente en la chimenea, llenando la sala con un calor tenue que contrastaba con la tormenta que seguía rugiendo afuera. Alejandro del Castillo se quedó unos segundos observando a sus hijas, Lucía y Sofía, envueltas en mantas. Temblaban todavía, no solo por el frío, sino por algo más profundo: el miedo. La inocencia en sus ojos se mezclaba con una desconfianza nueva, una que ningún niño de 7 años debería conocer. ¿Tienen hambre?, preguntó él, intentando sonar tranquilo. Las niñas asintieron con timidez. Alejandro se levantó, fue a la cocina y encendió la luz. El contraste fue brutal. Todo estaba perfectamente limpio, como si nadie hubiera cocinado en todo el día. Ningún plato, ningún rastro de comida, ni siquiera una taza en el fregadero. El silencio del lugar era tan profundo que podía escuchar el tic-tac del reloj sobre la nevera. Abrió el refrigerador, casi vacío. Solo encontró leche, mantequilla y un tarro de mermelada. «¿Qué comieron hoy?», preguntó, mientras rebuscaba en los gabinetes. Lucía respondió desde la sala: «Con veau de Bill. Camila nos hizo pan con huevo en la mañana, pero después no quiso darnos nada». Sofía añadió, dijo que estaba ocupada y que si teníamos hambre, podíamos esperar. Alejandro apretó los dientes, preparó rápidamente 2 sándwiches de mantequilla de maní con mermelada y los llevó a la mesa. Las niñas comieron con desesperación, como si no hubieran probado bocado en días. Él se quedó mirándolas, sintiendo una mezcla de culpa y rabia. ¿Cómo no había notado nada? ¿Cómo había dejado que esa mujer se convirtiera en parte de su hogar, sin conocerla realmente? Cuando terminaron de comer, Sofía levantó la vista y preguntó con un hilo de voz: «Papá, ¿Camila va a regresar?». Alejandro respiró hondo. «No lo sé. Ya. Pero no tienes que preocuparte por eso ahora. Lo importante es que están conmigo». Lucía bajó la cabeza.
jugando con los dedos. Ella estaba muy enojada hoy. Recibió una llamada y gritó mucho. Dijo que todos en esta casa eran unos inútiles. Alejandro se acercó, se arrodilló frente a ellas y habló despacio. ¿Recuerdan quién la llamó? Lucía frunció el ceño, tratando de recordar. No sé su nombre, solo escuché cuando dijo: Ramiro, no puedes venir aquí, no es seguro. Alfa. Sofía, añadió, nerviosa. Después colgó, empacó su maleta roja y se fue. Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La maleta roja, la misma con la que Camila había llegado a su vida un año antes, recordó perfectamente cómo sonrió aquel día, cómo fingió admirar los cuadros de Isabel. Su esposa fallecida había sido tan encantadora, tan segura, tan perfecta, demasiado perfecta. Se levantó y subió las escaleras hacia el dormitorio principal. Cada paso resonaba en el silencio de la casa. Empujó la puerta y encendió la lámpara. El olor a perfume caro aún flotaba en el aire, mezclado con el aroma tenue de las flores secas que Camila solía poner en el tocador, pero el armario estaba abierto y casi vacío. Solo quedaban algunos vestidos, los menos costosos. Las joyas habían desaparecido. Sobre la cama, el joyero de madera estaba abierto, vacío. Alejandro apretó los puños. No había duda. Camila se había marchado por decisión propia, y lo había hecho con premeditación. Miró el reloj sobre la mesa. Y 0 de la tarde, la hora que sus hijas habían mencionado, el momento en que el hombre, con el tatuaje de serpiente, había llegado, volvió a bajar, con la mente en ebullición. Lucía y Sofía lo esperaban en la sala, con los ojos pesados por el sueño. Suban a sus camas, mis amores. Yo me quedo un rato despierto. Las niñas asintieron y subieron de la mano, despacio, aún descalzas. Cuando el último eco de sus pasos desapareció, Alejandro se dejó caer en el sofá y encendió la laptop. Entró al sistema de seguridad. Las cámaras mostraban líneas vacías, sin grabaciones desde el mediodía. Revisó los registros de acceso. El sistema se había desactivado manualmente a las 12:45, con el código de Camila Morales. Luego, ninguna señal más. El teléfono de la casa también mostraba una llamada saliente a un número desconocido a las 13. Lin R. Duración: 29 minutos. Abrió el cajón de su escritorio y sacó un archivo de matrimonio. Había algo que siempre le pareció extraño. Los documentos de identidad de Camila provenían de Guadalajara, pero ella nunca quiso visitar la ciudad, ni mencionar a su familia. Mis padres murieron hace tiempo, solía decir. Ahora, Alejandro comprendía que todo era una mentira. Tomó un sorbo de whisky y miró por la ventana. El agua seguía cayendo sobre los jardines. En el reflejo del vidrio, vio su propio rostro, cansado, furioso, con la mirada de un hombre que acababa de perder algo más que una esposa. Había perdido la confianza. El sonido de un trueno lo hizo sobresaltarse. Fue entonces cuando escuchó otro ruido, esta vez, dentro de la casa, un golpe leve, metálico, proveniente del pasillo que conducía al garaje. Se levantó despacio, tomó el arma que guardaba en el mueble lateral y caminó con pasos silenciosos. La puerta del garaje estaba entreabierta. La empujó con cuidado, conteniendo la respiración. Dentro no había nadie, solo el viento moviendo una cadena que golpeaba el portón. Sin embargo, algo en el suelo llamó su atención. Un charco pequeño, reciente, Y sobriao, una huella de zapato femenino, tacón alto. Camila. Alejandro se agachó y tocó el suelo, todavía húmedo. «Acabas de irte», murmuró. Levantó la mirada, y una idea lo atravesó como un rayo. Si Camila había planeado esto con tanta precisión, no. Lo hizo sola. Alguien la ayudó, y ese alguien, el del tatuaje, todavía podría estar cerca. Cerró la puerta con llave, activó el sistema manualmente y subió las escaleras para revisar a las niñas. Dormían profundamente, abrazadas, con el cabello aún húmedo. Alejandro se sentó en el borde de la cama y les acarició el rostro. «Perdónenme, mis pequeñas, nunca más voy a fallarles». Al salir de la habitación, el hombre que había construido un imperio decidió algo con la misma frialdad con la que firmaba contratos millonarios. No acudiría a la policía todavía, no hasta saber quién era realmente Camila Morales,
¿Y qué buscaba? Esa noche, mientras la lluvia seguía cayendo sobre Querétaro, el millonario encendió su computadora y escribió un nombre en la barra de búsqueda. Un nombre que lo llevaría a descubrir que la mujer con la que se había casado nunca había existido. La tormenta había cesado, pero el silencio que siguió era aún más inquietante. El reloj del pasillo marcaba las 12:45, la hora exacta que Alejandro del Castillo había visto en el registro del sistema de seguridad. El código de acceso, su propio código, había sido introducido por Camila Morales. Ella había desactivado las alarmas, las cámaras, y después había desaparecido. Alejandro se quedó mirando la pantalla del monitor. Inmóvil, el zumbido leve de la computadora era el único sonido en la habitación. Sintió como una corriente de rabia le subía desde el estómago hasta la garganta. Todo encajaba demasiado bien, demasiado planeado, demasiado limpio. Tomó el teléfono de la casa, buscó en el registro de llamadas a la 1:02 p.m. una llamada saliente a un número desconocido. Duración: 29 minutos. Volvió a mirar la hora y recordó las palabras de Lucía. Camila hablaba con un hombre, el del tatuaje, Ramiro. Ese nombre resonaba en su mente como un eco venenoso. Alejandro abrió su laptop personal y comenzó a revisar su correo electrónico. Nada de ella, ni un mensaje, ni una despedida. Solo facturas, reportes de la empresa y una solicitud bancaria enviada esa misma mañana. Una petición de transferencia de 5 millones de pesos a una cuenta extranjera. No había sido aprobada, gracias a los controles de seguridad corporativos, pero el intento bastaba para confirmar lo que ya temía. Camila lo había traicionado. Se levantó del escritorio y caminó hacia la ventana. El cielo gris del amanecer comenzaba a clarear sobre Querétaro, iluminando los jardines empapados. La lluvia había dejado charcos que reflejaban el hierro negro de las rejas. En el vidrio, su rostro parecía el de un desconocido, un hombre endurecido, con el corazón desgarrado. Encendió de nuevo el sistema de seguridad. Cada cámara comenzó a reiniciarse, una tras otra. El monitor mostró las imágenes en tiempo real de los corredores vacíos, la entrada, el garaje. Y entonces lo vio, un punto de luz roja, parpadeando en la esquina inferior derecha de la pantalla. Una cámara externa, la número 12. Seguía grabando incluso después del apagón general. Alejandro amplió la imagen. Olli, a las 12. Sucedió. Apenas un minuto después de la desactivación del sistema, se veía un automóvil oscuro estacionándose frente a la entrada lateral. Del vehículo bajó un hombre alto, de cabello oscuro, chaqueta negra, y algo en su muñeca izquierda, un tatuaje con forma de serpiente. El corazón de Alejandro latió con fuerza. Ese debía ser Ramiro. Camila salió a recibirlo. Se saludaron con familiaridad, hablaron unos segundos, y luego ella subió al auto. El coche arrancó y desapareció del encuadre. Era la última vez que las cámaras habían captado a su esposa. Alejandro retrocedió en la silla, respirando con dificultad. No era una simple huida, era una operación. Y él, un objetivo. Apoyó la frente en las manos. Durante meses, había ignorado los signos, las llamadas a medianoche, los viajes repentinos, los silencios incómodos cuando preguntaba por su pasado. Camila le había dicho que había estudiado diseño de modas en Guadalajara, pero no existía ningún registro de su matrícula. Había afirmado tener una hermana en España, pero el número que dio nunca contestó. Todo, absolutamente todo, era falso. El sonido del móvil lo sacó de sus pensamientos. Era un mensaje de su banco. Intento de acceso no autorizado detectado. Desea confirmar su identidad. Alejandro sintió que la rabia se convertía en una energía fría, precisa. Se levantó, fue al armario del estudio y sacó una pequeña caja metálica. Dentro había un teléfono antiguo, de uso exclusivo. Un número reservado para una sola persona. Ricardo García, su amigo y excompañero de inteligencia militar, marcó, sin dudar. Alejandro, a estas horas, necesito tu ayuda. Ricardo, ¿problemas empresariales o personales? Los dos. Le explicó en pocas palabras lo ocurrido. La desaparición, el apagado del sistema, la maleta roya, el nombre Ramiro. Ricardo no lo interrumpió ni una sola vez. Cuando Alejandro terminó, la voz del detective
Sonó más grave que de costumbre. Lo que describes no es un robo ni una infidelidad. Es una infiltración. Te diré algo que no quiero que repitas. Ese nombre, Ramiro Vega, ya lo he escuchado. Y no en buenos contextos. Alejandro se apoyó en el escritorio. ¿Qué sabes de él? Ex-militar, experto en fraudes, en extorsión y manipulación de documentos. Trabajó para un grupo llamado La Familia Negra. El nombre cayó como un golpe seco. Ricardo continuó. Esa organización se dedica a seducir y estafar a hombres ricos viudos. Les roban fortunas mediante matrimonios falsos, seguros de vida y accidentes perfectamente planeados. ¿Estás diciendo que Camila? Sí, amigo. Camila Morales podría ser solo uno de sus tantos nombres. Si apagó tu sistema y huyó con ese sujeto, no lo hizo por capricho. Lo hizo porque su plan se estaba cumpliendo. Alejandro cerró los ojos. Un silencio largo llenó la línea. Después habló, con voz baja pero firme. Entonces, no voy a la policía. No todavía. Primero sabré quién era esa mujer. Todo. ¿Dónde nació? ¿A quién ama? ¿Con quién trabaja? Ricardo suspiró. ¿Sabes que te estás metiendo en terreno peligroso? Más peligroso fue dejar a mis hijas bajo la lluvia. Ricardo no respondió de inmediato. Finalmente dijo, dame 24 horas. Voy a mover mis contactos. Si Camila Morales existe, la encontraré. Descubriremos quién la inventó. Completó Alejandro. Colgó. Fuera. El amanecer teñía de dorado los techos mojados. Lucía y Sofía dormían arriba. Ajenas a la tormenta que apenas comenzaba, el millonario miró la hora en el reloj digital. Shar 45 parpadeaba todavía en la pantalla del sistema. La hora de la traición, la hora en que todo cambió. Si todavía estás viendo, deja el número 1 en los comentarios para que sepa que sigues conmigo. El sol apenas había comenzado a asomarse cuando el teléfono de Alejandro vibró sobre el escritorio. Era un mensaje de Ricardo García. Tengo algo. Llama en cuanto puedas. Alejandro contestó de inmediato. Dime que la encontraste. Encontré más de lo que esperabas. La voz de Ricardo sonaba cansada, pero también tensa, como la de alguien que acababa de mirar algo que no debería existir. Tu esposa, o como se haga llamar, no es Camila Morales. Ese nombre aparece en documentos falsos creados hace 3 años en Guadalajara. No hay acta de nacimiento, ni registro médico, ni CUP, nada. Es un fantasma. Alejandro apoyó una mano sobre el escritorio, intentando mantener la calma. Entonces, ¿quién es? Escucha bien. Encontré coincidencias faciales en bases de datos internacionales. Su rostro aparece en 3 países con nombres diferentes. En España se hacía llamar Elena Bukova, esposa de un empresario que murió en un supuesto accidente náutico. En Chile fue Sofía Duarte, viuda de un médico que cayó de un balcón, y en Miami, su nombre era Natasha Bulova. El corazón de Alejandro se detuvo un instante. Ese último nombre lo heló por dentro. Natasha Bulova. Sí. Nacida en San Petersburgo, Rusia, exmodelo, con antecedentes vinculados a fraude y falsificación de documentos. La Interpol la busca desde hace 5 años por estafas a viudos millonarios. Y hay algo más. Viaja con un cómplice habitual, Ramiro Vega. Alejandro se sentó lentamente, como si el peso de cada palabra le cayera encima. Todo lo que había vivido el último año, la boda, los viajes, las sonrisas, las cenas perfectas, se derrumbaba frente a sus ojos. Entonces, ella me eligió. Ricardo respiró hondo. Nuachi, Alejandro eligió tu perfil. Viudo, con fortuna, vulnerable, un objetivo perfecto. Probablemente estudió tu vida durante meses antes de acercarse. El silencio llenó la línea. Solo se oía la respiración pesada del empresario. Y mis hijas, ¿qué habría pasado si yo no regresaba esa noche? Lo que ha pasado con otros hombres en su misma situación. Ricardo dudó un segundo antes de continuar. Muertos por accidentes provocados. En la mayoría de los casos, las esposas desaparecen horas después con los documentos del seguro de vida. Alejandro se levantó bruscamente. Entonces iba a matarme. No ella directamente, pero sí su gente. Tú debías morir, y tu seguro iba a asegurar el pago a su nombre. Alejandro miró la ventana, donde el amanecer doraba los jardines mojados.
Un escalofrío lo recorrió. Había dormido junto a una asesina, Ricardo. Necesito pruebas. Quiero verla con mis propios ojos. Ya las tienes. Te envié todo por correo cifrado. Pero, Alejandro, no hagas nada sin avisarme. Si Bulova descubre que estás investigando, puede intentar eliminarte antes de que hables. Déjame preocuparme por eso. Colgó y abrió su correo. Allí estaban las fotografías. Tres pasaportes distintos, el mismo rostro. Camila, o Elena, o Natasha, posando con la misma sonrisa calculada. También había artículos de prensa sobre muertes sospechosas, un empresario ruso ahogado, un cirujano chileno que cayó por un balcón, un magnate español en un incendio accidental, y en cada caso, la esposa había desaparecido antes del funeral. Alejandro cerró los ojos y respiró hondo. La rabia ya no era fuego, era hilo, silencio, determinación. Esa tarde, decidió revisar a fondo su propio entorno. Llamó a su abogado, fingiendo calma. Necesito confirmar algo. ¿Quién autorizó el aumento de mi seguro de vida el año pasado? Fue su esposa, señor del Castillo. Dijo que usted quería garantizar la educación de sus hijas en caso de accidente. Firmé ese documento. Tenemos su firma. Envíeme una copia. Cuando el archivo llegó, Alejandro lo imprimió. Observó su firma detenidamente. Parecía la suya, pero no lo era. El trazo era más delgado, la inclinación distinta, una falsificación perfecta. Subió al dormitorio principal. El espejo todavía reflejaba el perfume de ella, ese aroma dulce y venenoso, que se impregnaba en todo lo que tocaba. En el fondo del cajón del tocador, encontró algo que lo detuvo, una memoria USB escondida dentro de un tubo de crema. La conectó a la laptop y esperó. En la pantalla apareció una carpeta llamada Clientes. Dentro, decenas de archivos con nombres, direcciones, y cantidades. Cada nombre, un hombre viudo. Cada monto, una cifra millonaria. Alejandro leyó uno al azar. Caso 23, D, del Castillo. Etapa final. Sintió un golpe en el pecho. Él era el número 23. La fecha prevista. Octubre de 2025. Su accidente estaba programado para el mes siguiente. La respiración se le cortó. Si no hubiera regresado temprano aquella noche, probablemente estaría muerto. Las niñas no habrían sobrevivido a la tormenta. Bajó las escaleras lentamente, con la memoria en la mano. El silencio del vestíbulo lo envolvía. En ese instante, supo que no podía confiar en nadie más que en Ricardo. Ni la policía, ni sus empleados, ni siquiera su propio entorno. Camila o Natasha lo había rodeado de mentiras. Y tal vez aún quedaban personas dentro de su círculo trabajando para ella. Activó el sistema de seguridad manualmente y cambió todos los códigos de acceso. Luego, encendió la chimenea, se sirvió un whisky y miró fijamente las llamas. La voz de su difunta esposa, Isabel, pareció susurrar desde algún rincón del recuerdo. Protege a nuestras hijas, Alejandro. No dejes que el mal vuelva a tocarlas. Él cerró los ojos, sosteniendo el vaso entre las manos. Esa noche, decidió que no sería la víctima número 23. A partir de ese momento, sería el cazador. La noche cayó de nuevo sobre Querétaro. La lluvia se había detenido, pero el aire seguía húmedo y pesado. En la casa del Castillo, el fuego de la chimenea apenas iluminaba el estudio donde Alejandro permanecía despierto. Frente a él, las imágenes de Natasha Bulova seguían en la pantalla del computador. Tres pasaportes, 3 países, 3 hombres muertos. A las 11 en punto, las cámaras del portón mostraron la llegada de un sedán gris. Del coche bajó un hombre alto, de cabello entrecano, abrigo oscuro y paso firme. Era Ricardo García, su viejo amigo y antiguo compañero de inteligencia militar. Alejandro fue personalmente a abrir la puerta. Gracias por venir tan rápido, dijo Alejandro mientras lo saludaba. Cuando dijiste que tu esposa nunca existió, supe que no podía ignorarlo, respondió Ricardo, quitándose el abrigo mojado. Y menos después de lo que encontré. Entraron al estudio. El detective dejó una carpeta gruesa sobre el escritorio. Dentro había documentos, fotografías y varios informes con sellos de Interpol. Alejandro lo observó en silencio. Ricardo habló con voz grave. Esto es lo que pude confirmar. Tu esposa formaba parte de una red llamada La Familia Negra.
Es una organización que lleva más de 15 años operando. Su especialidad son los matrimonios con hombres ricos y viudos. Todos terminan igual: accidente, herencia, desaparición. Alejandro hojeó las hojas con atención. Su rostro era una mezcla de rabia y asombro. ¿Quién dirige esa red?, preguntó. Ahí está el problema, respondió Ricardo. Casi todos usan identidades falsas. Pero hay un nombre que aparece en varios casos: Víctor Peralta. Alejandro levantó la mirada. ¿Quién es ese hombre? Exoficial de inteligencia, traficante de información y lavado de dinero. Natasha trabajaba directamente para él, según varios informes. Peralta vive entre México y Panamá, y moviendo dinero sucio a través de fundaciones falsas. El millonario se quedó callado unos segundos. ¿Y Ruvega?, preguntó con voz baja. Ricardo abrió otra carpeta y sacó una fotografía tomada en un aeropuerto. Esto fue hace 2 semanas en Monterrey. Natasha y Ramiro viajaron juntos en un vuelo privado hacia la frontera norte. Después desaparecieron. Alejandro apretó las manos. Entonces siguen vivos. Ricardo asintió. Sí. Y probablemente aún operan. No te eligieron al azar, te estudiaron. Supieron exactamente quién eras y cuánto valías. El silencio llenó el estudio. El fuego lanzaba destellos naranjas sobre las paredes. Alejandro se levantó, caminó hasta la ventana y miró el jardín oscuro. No puedo quedarme esperando, dijo finalmente. Tengo que hacer algo. Ricardo lo miró con calma. Lo entiendo, pero no podemos enfrentarlo sin pruebas. Necesitamos encontrar a Natasha, saber dónde se esconde. Alejandro respiró hondo. Mis hijas duermen arriba. No voy a permitir que el peligro vuelva a entrar en esta casa. Ricardo lo observó unos segundos y luego dijo: tienes razón, pero para atrapar a esa gente debemos usar sus mismas armas. El detective encendió su computadora y mostró un mapa. Mira esto: movimientos bancarios de las últimas 48 horas. Natasha retiró dinero en una casa de cambio en Tijuana. El retiro coincide con una transferencia desde una cuenta offshore registrada en las Islas Caimán. La cuenta pertenece a una empresa llamada Puerto Esperanza S. ¡Ey! Alejandro se giró de golpe. Puerto Esperanza. Mis hijas mencionaron ese nombre. Camila les dijo que si algo salía mal, las llevaría a un lugar así. Ricardo frunció el ceño. Entonces no es una empresa, es una base. Tecleó con rapidez hasta que una nueva imagen apareció en la pantalla. Propiedad registrada en Baja California. Oficialmente, un centro de rehabilitación infantil, sin licencias médicas, sin registros de personal. Está en una zona aislada cerca de la costa. Nadie entra sin permiso. Alejandro miró el mapa con el ceño fruncido. ¿Ahí es donde tienen a los niños? Probablemente, respondió Ricardo. Hay denuncias de desapariciones en esa región. Siempre el mismo patrón: familias adineradas, niños pequeños. El silencio que siguió fue pesado. Alejandro apoyó las manos en la mesa. Vamos por ellos, dijo con decisión. No todavía, respondió Ricardo. Necesitamos refuerzos. ¿De quién? De alguien que no dependa de las leyes, dijo Ricardo con voz baja. ¿Recuerdas al coronel Javier Hernández? Alejandro asintió. Creí que había desaparecido. Desapareció del ejército, no del mundo. Ahora dirige una red privada de inteligencia. Si alguien puede ayudarnos, es él. Alejandro tomó un teléfono satelital del cajón. Marcó un número que no usaba desde hacía más de 10 años. Una voz ronca contestó. Hernández Olhobla, coronel. Soy Alejandro del Castillo. Hubo una breve pausa. Pensé que no volvería a escucharte, dijo la voz. Necesito tu ayuda. Se trata de una red internacional. Niños, matrimonios falsos, asesinatos. ¿Cuántos involucrados? Demasiados. Y tienen a menores de edad. El silencio duró varios segundos. Luego, el coronel habló con tono seco. Dame 48 horas. Te llamaré con un plan. Alejandro colgó y miró a Ricardo. ¿Veis?, dijo el detective con una sonrisa leve. Aún sabe cómo moverse. Alejandro asintió, aunque su rostro seguía serio. Si hacemos esto, ¿no habrá regreso? Lo sé, respondió Ricardo. Pero si no lo hacemos, otros niños sufrirán lo mismo. El reloj marcó la medianoche. Los dos hombres se miraron en silencio. Ricardo sirvió 2 tazas de café y las colocó sobre la mesa.
Brindaron sin palabras. A partir de esa noche, el millonario Alejandro del Castillo dejó de ser solo un padre traicionado. Volvía a ser lo que un día fue, un soldado dispuesto a enfrentarse al infierno para proteger a sus hijas. El amanecer llegó silencioso sobre Querétaro, en la casa del castillo. El aire olía a café, recién hecho, y a humo de leña. Alejandro no había dormido en toda la noche. En su escritorio reposaban los informes de Ricardo, la memoria USB que había encontrado en el tocador de Camila y una foto vieja de su esposa fallecida, Isabel. La miraba a cada cierto tiempo, como buscando fuerza en esos ojos que alguna vez lo habían salvado del vacío. A las 7 de la mañana, el teléfono satelital vibró. Alejandro contestó de inmediato. «Del Castillo», dijo. Una voz grave respondió. «Soy el coronel Hernández. Estoy en camino. Llego en 20 minutos. Mantén la línea abierta». Alejandro respiró con alivio. «Gracias, coronel. Lo estaremos esperando. Y asegúrate de que nadie más sepa que estuve allí», agregó la voz antes de colgar. 25 minutos después, un vehículo todoterreno negro se detuvo frente al portón. Ricardo observaba desde la ventana del estudio. «Es él», dijo con tono bajo. Alejandro salió a recibirlo. El coronel Javier Hernández descendió del auto con paso firme, vestido de civil, pero con el porte de quien nunca dejó de ser soldado. Su mirada era aguda, serena y dura a la vez. Entraron los tres al estudio. El coronel observó la pared, llena de documentos, fotografías y líneas rojas que unían rostros y nombres. «Así que esta es tu guerra», dijo con voz seca. «Una guerra que no pedí», respondió Alejandro, «pero que me encontró en mi propia casa». Hernández tomó asiento frente al escritorio. «Leí el informe que me enviaste. La organización, la familia negra, no es nueva. En los últimos 15 años han operado en 4 continentes, pero lo que quizá no sabes es que su núcleo central no está en México ni en Europa». «Entonces, ¿dónde?», preguntó Ricardo. «En los Balcanes», respondió el coronel. «Los primeros registros de la red se remontan a Serbia. Después de la guerra, exagentes, falsificadores, exmodelos, mujeres usadas para infiltrarse en círculos de poder. Natasha Bulova fue una de las primeras en ser reclutada. Era experta en manipulación psicológica, y su verdadero nombre no es Natasha. Se llama Nadia Vorenko». Alejandro se quedó inmóvil. «Nadia Vorenko». «Sí», dijo Hernández. «Tengo su expediente completo. Nació en San Petersburgo, hija de un diplomático ruso y una actriz serbia. A los 17 años, desapareció de los registros oficiales. Reapareció 5 años después en París, bajo un nuevo nombre. Desde entonces ha cambiado de identidad al menos 7 veces». Ricardo revisó los papeles que el coronel colocó sobre la mesa. «¿Y Víctor Peralta?», preguntó. Hernández asintió lentamente. «Era su mentor y pareja, pero la traicionó. Según mis fuentes, Nadia lo dejó después de una misión fallida en Chile. Desde entonces trabaja por cuenta propia, aunque todavía usa la red de contactos de la familia negra para cubrir sus movimientos. Si se encuentra ahora en México, significa que algo grande está ocurriendo». Alejandro se levantó y comenzó a caminar por la habitación. «Algo grande. Sí. Tal vez un último golpe, un cierre de ciclo. Esta mujer no actúa sin propósito. Si te eligió a ti, del Castillo, es porque representas una pieza clave para su plan». El coronel abrió su maletín y sacó un pequeño dispositivo. «Este es un rastreador satelital. Lo colocaremos en los vehículos sospechosos y esta tarjeta contiene un programa que intercepta comunicaciones cifradas. Pero antes de movernos, necesito saber algo». Hernández miró directamente a Alejandro. «¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar?». Alejandro lo sostuvo con la mirada. «Haré lo que sea necesario para proteger a mis hijas. Y terminar con esto, entonces no hay vuelta atrás», dijo el coronel. Cerrando la carpeta, Ricardo encendió la pantalla principal y mostró un mapa con varios puntos marcados. Los movimientos financieros de Nadia la ubican entre Monterrey y Baja California. Puerto Esperanza es la clave. Si logramos confirmar que ahí opera el centro de la familia negra, tendremos evidencia suficiente para desmantelarlos». El coronel se inclinó hacia adelante
Puerto Esperanza no es solo una fachada, es también una base logística. Allí entrenan a las mujeres, que luego envían por el mundo. Si entramos, veremos el rostro completo de su imperio. Alejandro asintió, con el rostro endurecido. Entonces iremos allí. Ricardo lo miró, dudando. Es peligroso. ¿Podrían tener vigilancia armada? Lo sé, respondió Alejandro. Pero mientras ellas duerman seguras arriba, no tengo miedo de nada. El coronel se levantó. Te advierto algo. Si Nadja Borenko descubre que la estamos siguiendo, no dudará en atacar primero. Esta mujer no siente culpa, no siente amor, solo entiende el control. Alejandro bajó la mirada por un momento. La amé como si fuera real, y eso la hizo más fuerte, respondió el coronel con calma, pero también la hizo descuidada. Las personas que solo saben fingir siempre dejan una grieta. Ricardo tomó el disco duro donde estaban los archivos de la memoria USB y lo conectó al sistema del coronel. En la pantalla apareció una carpeta con los nombres de más de 100 víctimas. Cada archivo tenía fotos, cuentas bancarias y notas de seguimiento. Uno de ellos estaba marcado en rojo. Puerto Esperanza. Operación México 2025. El coronel amplió la imagen. Había coordenadas exactas, listados de personal y una frase escrita en inglés: Delivery in 7 days. Ricardo leyó en voz baja: Entrega en 7 días. Alejandro se enderezó lentamente. Entonces tenemos una semana. Hernández lo miró con seriedad. Una semana para detener un monstruo que ha estado creciendo durante décadas. El silencio llenó el estudio. Afuera, el cielo comenzaba a oscurecer de nuevo. Alejandro se acercó a la ventana. En su reflejo, su rostro ya no era el de un empresario, sino el de un hombre preparado para la guerra. Empezaremos esta noche, dijo sin titubear. Ricardo y el coronel se miraron en silencio. Ninguno intentó detenerlo, porque sabían que la cacería había comenzado. Si todavía estás viendo, deja el número 1 en los comentarios para que sepa que sigues conmigo. La carretera hacia Baja California se extendía como una línea infinita entre montañas secas y polvo dorado. El sol caía implacable sobre el parabrisas del vehículo negro que conducía Ricardo. En el asiento trasero, Alejandro revisaba una carpeta con las coordenadas enviadas por el coronel Hernández. A su lado, el propio coronel observaba el paisaje con expresión concentrada. Habían salido de Querétaro antes del amanecer, sin avisar a nadie. Nadie en la empresa de Alejandro sabía dónde estaba. Nadie debía saberlo. En el asiento del copiloto, un teléfono satelital permanecía encendido, conectado con una frecuencia cifrada que solo Hernández conocía. Faltan 200 kilómetros, dijo Ricardo, sin apartar la vista del camino. ¿Hay señal en la zona?, preguntó Alejandro. Intermitente, respondió el coronel. Eso es lo que la hace perfecta para ellos. Poca cobertura, vigilancia privada, y casi nadie vive alrededor. El silencio llenó el vehículo durante varios minutos. El ruido del motor era lo único constante. Alejandro miró por la ventana. A lo lejos, las montañas comenzaban a inclinarse hacia el mar. Pensó en sus hijas, en Lucía y Sofía, durmiendo bajo el cuidado de una niñera de confianza en Querétaro. Les había dejado una carta en la mesa de noche, sin explicaciones, solo una promesa: papá volverá pronto. Cuando el sol empezó a caer, se detuvieron en una gasolinera abandonada. El coronel bajó primero y revisó los alrededores. No había señales de vida, solo el canto lejano de un halcón. Ricardo abrió el maletero. Dentro había mochilas negras, binoculares, un dron y armas cortas. Hernández habló con tono firme. Escuchen con atención. Puerto Esperanza no es una casa cualquiera. Según los informes, está cercada por un muro alto, con 2 puntos de acceso, uno principal, con guardias armados, y otro lateral que conecta con el acantilado. Entraremos por el segundo. Alejandro asintió. ¿Cuántos hombres crees que hay adentro? Entre 15 y 20, todos entrenados, pero no buscan pelea. Su prioridad es proteger a la mujer que dirige la operación, Nadja Borenko. Exactamente, respondió el coronel. Si ella está allí, sabremos la verdad completa. El grupo esperó hasta que el cielo se tiñó de tonos naranjas y violeta. La brisa del Pacífico llegaba, con olor a sal y promesa de peligro. Ricardo lanzó el dron al aire. La pequeña máquina ascendió y transmitió imágenes en tiempo real.
En la pantalla se veía un complejo de muros blancos, cámaras en las esquinas y un edificio central de 2 pisos. Había movimiento. 4 camionetas estacionadas al norte, informó Ricardo. Guardias en las entradas. Veo niños jugando en el patio interior. Deben ser los menores desaparecidos. Alejandro sintió un nudo en el pecho. No son huérfanos, son rehenes. El coronel observó con atención. Hay luces encendidas en el ala oeste, probablemente el centro de control. Si logramos entrar allí, podremos copiar la base de datos completa. Ricardo bajó el dron con precisión. «¿Cuándo nos movemos? En cuanto caiga la noche», respondió el coronel. 3 horas después, la oscuridad cubrió por completo la costa, las olas golpeaban las rocas con fuerza, y el viento hacía crujir los arbustos. Los 3 hombres avanzaron entre la maleza, vestidos con ropa negra y mochilas ligeras. Alejandro sentía el peso de cada paso, no por el cansancio, sino por la rabia contenida. Llegaron al muro lateral. El coronel revisó el terreno y localizó un punto débil. 30 segundos, y entramos, dijo mientras colocaba una carga pequeña. La explosión fue casi silenciosa. Un golpe seco que abrió un hueco suficiente para pasar. Dentro, el aire olía a humedad y sal. A pocos metros, un foco parpadeante iluminaba parte del pasillo exterior. Ricardo tomó la delantera con una linterna pequeña y una pistola equipada con silenciador. Avanzaron hasta el primer edificio. Escucharon voces. 2 guardias conversaban cerca de una puerta metálica. Alejandro y Hernández se escondieron tras un contenedor. Ricardo esperó el momento exacto. Se acercó por detrás y los neutralizó sin ruido. El coronel se agachó junto a uno de los cuerpos y revisó su radio. Canal cerrado. ¿No han notado nada aún? Alejandro miró la puerta. Tenía un candado electrónico. «Yo me encargo», dijo Hernández. Con un pequeño dispositivo, abrió el sistema en segundos, la puerta se desbloqueó. Dentro había una oficina. En el centro, una computadora encendida mostraba una base de datos con nombres y códigos. «Este es el centro de operaciones», dijo Ricardo. Conectó una memoria y comenzó a copiar los archivos. Alejandro observó la pantalla. Entre los registros, un nombre destacó en letras rojas. Operación Querétaro. Diciembre 2025. Su propio apellido aparecía en la descripción. Plania von Fulfer. Murmuró con incredulidad. «Esto lo confirma todo», dijo el coronel. «No solo querían tu dinero, querían acceso a tu empresa, a tus contactos. Querían usar tu fundación como tapadera para lavar millones». Un ruido interrumpió la conversación. Pasos en el pasillo. Voces femeninas. «Apaguen todo», susurró Hernández. Se escondieron tras un armario mientras la puerta se abría. Una mujer entró acompañada de 2 hombres armados. Llevaba un vestido oscuro y el cabello recogido. Su voz sonaba tranquila, calculada. «Verifiquen las cámaras. Quiero el informe antes del amanecer». Alejandro sintió que el corazón se le detenía. Reconocería esa voz en cualquier parte. Era ella, Nadia Vorenko. Por un segundo, sus miradas casi se cruzaron en el reflejo del vidrio. El coronel colocó una mano sobre su hombro para impedir que se moviera. Cuando la mujer salió de la sala, Ricardo exhaló despacio. Estuvo demasiado cerca. Murmuró. Alejandro cerró los puños. Ya no hay vuelta atrás. Mañana al amanecer, esto termina. El coronel miró el reloj. «Tenemos lo que necesitamos. Saldremos antes de que cambien la guardia». Los 3 se escabulleron por el mismo hueco del muro. El viento de la madrugada golpeó sus rostros. Alejandro miró hacia atrás. En la distancia, Puerto Esperanza seguía brillando bajo la luna como una fortaleza de sombras. Esa noche, el millonario comprendió que no solo había encontrado la guarida de su enemiga, había entrado en el corazón mismo del infierno. El amanecer se acercaba lentamente sobre la costa, pero en Puerto Esperanza no había descanso. En el horizonte, las luces del complejo parpadeaban como luciérnagas en la oscuridad. Alejandro, Ricardo y el coronel Hernández observaban desde un acantilado cercano. El viento soplaba con fuerza y el olor del mar mezclado con gasolina llenaba el aire. Ricardo sostenía los binoculares. «Hay movimiento en el patio. ¿Están cargando cajas en las camionetas?» El coronel asintió.
Van a evacuar. Seguramente ya saben que alguien entró anoche. Si los dejamos ir, perderemos todo. Alejandro respiró hondo. No podemos esperar más. Hoy termina todo. Prepararon el plan en silencio. Hernández revisó su reloj. A las 4 en punto, iniciamos la operación. Ricardo, tú cortarás la electricidad desde el generador norte. Alejandro, entrarás conmigo por el ala oeste. Una vez que tengamos los niños, saldremos por el muelle. Alejandro asintió. Y si Nadia aparece, yo me encargo. El coronel lo miró con severidad. Recuerda, no se trata de venganza. Se trata de justicia. Alejandro bajó la vista sin responder. A las 4 exactas, el complejo se sumió en oscuridad. Las luces se apagaron de golpe, y el zumbido de los generadores se detuvo. Los guardias comenzaron a gritar confundidos. Ricardo aprovechó la distracción para abrir la puerta lateral. Hernández y Alejandro entraron primero, moviéndose entre las sombras. El olor a humedad y cloro llenaba los pasillos. Desde una sala cercana se escuchaban sollozos. Alejandro se acercó y abrió con cuidado. Dentro, una docena de niños de distintas edades estaban encerrados. Algunos dormían, otros lloraban en silencio. El coronel encendió una linterna pequeña y habló con voz baja. Tranquilos, ya están a salvo. Vamos a sacarlos de aquí. Los niños los miraron con miedo, sin entender del todo. Alejandro se arrodilló frente a una niña de unos 6 años. Todo estará bien. Soy amigo de tu familia. Ella asintió con lágrimas en los ojos. ¿Dónde está la señora del vestido negro? Alejandro sintió un escalofrío. No te preocupes por ella. Vámonos. Mientras guiaban al grupo hacia la salida, un disparo resonó en el pasillo. El sonido rebotó en las paredes y los niños gritaron. Hernández levantó el arma y respondió con precisión. Nos descubrieron, Ricardo. Cambio de plan. Cúbrenos desde el norte. Ricardo contestó por radio. Recibido, les abro el paso hacia el muelle. Alejandro tomó a 2 niños de la mano y corrió por el corredor. Las luces de emergencia parpadearon, tiñendo las paredes de rojo. Los gritos y pasos de los guardias se acercaban. El coronel cubría la retaguardia mientras gritaba, «Sigue adelante. No te detengas». Llegaron al área del muelle. Las olas golpeaban con furia, levantando espuma blanca. Ricardo los esperaba detrás de un contenedor con una lancha lista. «Suban rápido», dijo. Uno a uno, los niños fueron abordando el bote. Alejandro miraba a su alrededor buscando a Hernández. El coronel apareció segundos después, cojeando, con el hombro herido. «¿Estás bien?», preguntó Alejandro. «Solo un rasguño, pero no podemos irnos todavía. Nadia sigue adentro». En ese momento, una voz conocida retumbó por los altavoces del muelle. «Qué noble eres tú, Alejandro, siempre salvando a los demás, excepto a ti mismo». Era ella. Nadia Borenko estaba en la terraza superior, vestida de negro, con el cabello suelto y una pistola en la mano. Las luces del fuego reflejaban su rostro. Bello y cruel al mismo tiempo. «Creías que podrías destruir todo lo que construí. No entiendes el juego. Eres solo una pieza más». Alejandro levantó la vista. «Luego termino. Los niños están libres, y tú vas a pagar por lo que hiciste». Nadia sonrió. «Siempre tan heroico, pero no sabes mentir. No puedes matarme. Todavía me amas». Por un segundo, el silencio fue absoluto. Solo se escuchaba el rugido del mar. Alejandro respiró profundamente. Amaba a una ilusión, y esa ilusión ya está muerta. Disparó una vez. El sonido se mezcló con el viento, y el eco se perdió entre las olas. Nadia Tsayu, hacia atrás. Desapareciendo entre las sombras del balcón, el coronel corrió hacia el edificio. «Voy a asegurar el cuerpo». Alejandro lo detuvo. «No, déjala. Este infierno debe consumirse solo». Encendieron el sistema de autodestrucción del generador. Las llamas comenzaron a expandirse. En pocos minutos, el fuego devoraba las paredes y las estructuras. Ricardo encendió el motor de la lancha. «Tenemos que irnos ahora». Los 3 subieron. Alejandro abrazó a los niños más pequeños. Mientras el bote se alejaba del muelle, el calor del incendio iluminaba el horizonte como un amanecer sangriento. Nadie habló durante varios minutos. Solo el sonido del motor y el llanto suave de los niños
rompían el silencio. Cuando la costa quedó atrás, el coronel apagó la radio. Puerto Esperanza ha caído. La red perdió su base principal. Pero no te engañes. Aún quedan piezas dispersas. Alejandro miró el reflejo del fuego en el agua. Entonces las buscaremos una por una. Ricardo lo miró de reojo. No todos pueden vivir con ese tipo de guerra. Amigo, yo no vivo con ella, respondió Alejandro. Solo la enfrento. El sol comenzó a salir sobre el mar. Las olas brillaban con un tono dorado, y el humo de la destrucción se mezclaba con la luz del día. Alejandro cerró los ojos por un momento. En su mente solo aparecía la imagen de sus hijas. Prometió que nunca volverían a conocer el miedo. Mientras el bote avanzaba hacia el horizonte, el coronel guardó silencio. Sabía que aquella batalla había terminado, pero también comprendía que la guerra apenas comenzaba. Alejandro abrió los ojos. Respiró el aire salado y murmuró con voz baja: por Lucía, por Sofía, por todos los que no pudieron ser salvados. La lancha siguió avanzando, alejándose de las ruinas humentes de Puerto Esperanza, mientras detrás de ellos la noche se convertía lentamente en fuego y ceniza. El viaje de regreso a Querétaro fue largo y silencioso. La carretera serpenteaba entre cerros cubiertos de neblina, y el amanecer filtraba su luz dorada sobre los campos. Alejandro conducía el todoterreno sin decir palabra. Detrás de él, los niños dormían profundamente, agotados después de la noche más larga de sus vidas. Ricardo, sentado al lado del copiloto, revisaba mensajes en su teléfono encriptado. El coronel Hernández dormía a ratos, con el brazo vendado. Después de 18 horas de viaje, el portón principal de la hacienda del castillo apareció a lo lejos. Alejandro redujo la velocidad. Por primera vez en días sintió un peso en el pecho. Su casa seguía en pie, intacta, pero él ya no era el mismo hombre que había salido de allí. Cuando entraron, la niñera corrió hacia ellos. Sus ojos se llenaron de lágrimas al ver al patrón con vida. Señor, las niñas están en el jardín. No quisieron dormir hasta saber que usted regresaba. Alejandro caminó con paso lento hasta la parte trasera de la casa. Allí estaban Lucía y Sofía, jugando con sus muñecas bajo el gran roble. Al verlo, ambas gritaron su nombre y corrieron hacia él. Alejandro se arrodilló y las abrazó con fuerza, respirando el olor de sus cabellos. Papá, soñamos contigo, dijo Sofía entre lágrimas. Ya no es un sueño, respondió Alejandro con voz quebrada. Estoy aquí. El coronel y Ricardo se quedaron a distancia, respetando el momento. El sol caía sobre el jardín, iluminando las flores que Isabel, la esposa fallecida de Alejandro, había plantado años atrás. Por un instante, todo parecía volver a la calma. Esa misma tarde, los agentes federales llegaron. Habían sido enviados desde la Ciudad de México. Uno de ellos, un hombre de traje gris, se acercó al coronel Hernández. El operativo de Baja California fue confirmado. El incendio destruyó toda la evidencia física, pero los archivos que ustedes recuperaron son suficientes para abrir un proceso internacional. Hernández lo sintió, y los niños serán entregados a un centro de protección temporal hasta localizar a sus familias. Las autoridades ya trabajan en eso. Alejandro escuchó en silencio, él con la mirada fija en los pequeños que habían traído consigo. Sabía que era lo correcto, pero cada vez que uno de ellos lo miraba, sentía un lazo difícil de romper. Ricardo se acercó a él. Lo hiciste. Viejo amigo, detuviste algo que nadie más se atrevía a enfrentar. Alejandro negó con la cabeza. Solo apagué un fuego, pero las cenizas aún están calientes. No sabemos cuántos más hay como Nadja. El coronel intervino. Por eso te necesitamos. Tu testimonio y tus archivos son la clave. Si hablas ante el Congreso y las agencias internacionales, se abrirá una investigación global. Alejandro suspiró. Hablaré, pero no por ellos. Lo haré por los niños y por mi esposa. Ella siempre creyó que el amor debía ser más fuerte que el miedo. Los días siguientes fueron un torbellino de llamadas, entrevistas y firmas. Los medios hablaban del caso Puerto Esperanza. Aunque los detalles seguían bajo reserva, los reporteros esperaban frente a la mansión, pero Alejandro se negaba a dar declaraciones. Pasaba la mayor parte del tiempo con sus hijas, intentando recuperar la rutina. Cada noche, cuando la casa quedaba en silencio, se encerraba en su estudio y encendía la lámpara antigua de Isabel. Revisaba
una y otra vez las fotos de los niños rescatados. En una de ellas reconoció a una niña que se parecía a Sofía. Tenía los mismos ojos, la misma expresión de inocencia. Pensó en cuánto había arriesgado y en cuántas vidas aún dependían de que contara la verdad. Una semana después, fue citado en la capital para rendir declaración ante una comisión especial. Ricardo lo acompañó. ¿Estás listo?, le preguntó. Alejandro asintió. Nunca se está listo para revivir el infierno, pero es necesario. En la sala de audiencia, el silencio era absoluto. Los funcionarios tomaban notas mientras Alejandro narraba todo. La manipulación de Nadja, el abandono de sus hijas, la infiltración en Puerto Esperanza, el rescate. Su voz se mantuvo firme, pero en sus ojos brillaba un dolor profundo. Cuando terminó, el presidente de la comisión se levantó. Señor del Castillo, lo que usted ha hecho no solo salvó vidas, ha revelado una red internacional de explotación. Su testimonio será protegido por el Estado mexicano y por la Interpol. De regreso a Querétaro. El viento soplaba con suavidad. Ricardo conducía mientras Alejandro observaba el atardecer. Las nubes se teñían de oro. ¿Y ahora qué harás?, preguntó Ricardo. Construiré algo diferente. Un lugar donde los niños puedan sentirse seguros, una fundación a nombre de Isabel, y después descansaré. Esa noche, de vuelta en la hacienda, Alejandro reunió a sus hijas en la sala. Lucía le entregó un dibujo. Era una casa grande, con muchos niños sonrientes. ¿Qué es esto?, preguntó él. Es la casa que dijiste que harías para los niños sin familia, respondió Sofía. Alejandro sonrió. Entonces ya tiene nombre. Se llamará Hogar Esperanza. Los días se transformaron en semanas. Los jardines volvieron a llenarse de risas. El coronel Hernández fue asignado a un nuevo caso en el extranjero, pero antes de partir, visitó a Alejandro. «¿Cumpliste tu palabra?», le dijo. «No del todo, aún hay más por hacer». El coronel estrechó su mano. «Entonces sigue luchando, pero no olvides vivir». Cuando la noche cayó, Alejandro salió al balcón. El cielo de Querétaro brillaba lleno de estrellas. Escuchó las risas de sus hijas desde sus habitaciones y el canto lejano de los grillos. Cerró los ojos y sintió por primera vez en mucho tiempo una paz real. Recordó la voz de Isabel, como un susurro en el viento. «¿Siempre supiste volver a casa?». Alejandro sonrió y murmuró en voz baja. «Y esta vez no volveré a irme». Si todavía estás viendo, deja el número 1 en los comentarios para que sepa que sigues conmigo. 3 meses después de la caída de Puerto Esperanza, la hacienda del castillo había cambiado por completo. Ya no era solo el hogar de un millonario que buscaba redención, era el corazón de una nueva esperanza. Los muros blancos estaban decorados con dibujos hechos por los niños. En el jardín se escuchaban risas y canciones. Donde antes reinaba el silencio del miedo, ahora habitaba la vida. Alejandro caminaba por el patio con paso tranquilo. Llevaba una camisa sencilla y los ojos cansados, pero su mirada reflejaba serenidad. Cada mañana comenzaba igual. Desayunaba con Lucía y Sofía, luego recorría las aulas improvisadas donde los niños recibían clases. Hogar Esperanza se había convertido oficialmente en una fundación legalmente registrada. Más de 20 menores habían sido acogidos y otros esperaban su turno. El coronel Hernández había regresado de Washington con buenas noticias. Las autoridades internacionales reconocían la labor de Alejandro, habían decidido apoyar el proyecto con fondos para expandirlo. «Te lo dije», comentó el coronel con una sonrisa discreta. «De la oscuridad nacen las causas más nobles». Alejandro asintió. No fue solo oscuridad, fue también aprendizaje. Entendí que el dinero sin propósito no sirve, que el poder no significa nada si no se usa para proteger. Ricardo, ahora director operativo de la fundación, llegó con una carpeta llena de documentos. Estos son los informes de los nuevos casos. Hay familias buscándolos, pero muchos niños no quieren irse todavía. Alejandro los observó por la ventana. Un grupo jugaba fútbol, mientras otros dibujaban bajo la sombra del roble. «Tal vez porque aquí se sienten por primera vez seguros», dijo. Lucía corrió hacia él con una flor amarilla en la mano. «Papá, esta es para mamá Isabel. La planté yo misma». Alejandro se agachó
y la abrazó. Ella estaría muy orgullosa de ti. Haya. Sofía se acercó con una hoja en la que había escrito con letra temblorosa, Nunca más solos. El hombre sintió que el corazón se le apretaba. Aquel lema se convertiría en el símbolo del hogar Esperanza. Esa tarde, los medios nacionales llegaron para grabar un reportaje. Alejandro aceptó hablar, pero solo una vez. Frente a las cámaras, con los niños jugando detrás, dijo con voz firme: durante años creí que la riqueza era tener más. Ahora sé que la verdadera riqueza es dar. Este lugar no nació del poder, sino del dolor transformado en amor. Hogar Esperanza existe porque nadie debería crecer sin sentir que alguien lo protege. El video se volvió viral. En pocos días, comenzaron a llegar donaciones de México, España y América Latina. Personas comunes enviaban mensajes agradeciendo su valor. Ex-socios de Alejandro, que antes lo habían juzgado, ofrecían apoyo económico. Por primera vez, la fortuna del millonario tenía un propósito humano. Una nube. Después de que los niños se durmieron, Alejandro subió al mirador de la hacienda. Desde allí se veía toda la ciudad iluminada. El viento soplaba con aroma a tierra mojada. El coronel apareció a su lado con 2 tazas de café. Sabes, dijo, pocos hombres tienen el valor de enfrentarse a su pasado y convertirlo en esperanza para otros. Alejandro sonrió. No lo hice por valor. Lo hice porque no había otra opción. Mis hijas me enseñaron lo que es el amor verdadero. Ellas sobrevivieron al miedo y me mostraron cómo seguir. El coronel levantó la taza. Por Lucía, por Sofía y por los niños que encontrarán refugio aquí, y por todos los que aún esperan ser encontrados, respondió Alejandro. Esa misma noche, mientras caminaba por el pasillo principal, vio algo que lo detuvo. Sobre la mesa del salón, una vela encendida ardía, junto a una fotografía de Isabel. La llama temblaba suavemente, como si respirara. Alejandro se acercó, tomó la foto y la miró durante largo rato. Lo logramos. Susurro. Tu amor sigue aquí. En cada risa, en cada mirada. Al día siguiente, la fundación celebró su inauguración oficial. Vinieron periodistas, autoridades y benefactores. Los niños cantaron una canción que habían preparado con ayuda de Sofía. Las voces pequeñas llenaron el aire con dulzura. Alejandro subió al estrado. Su discurso fue breve, pero nadie lo olvidó. Cuando mis hijas fueron abandonadas bajo la lluvia, juré que ningún niño volvería a pasar por algo así. Ese juramento se convirtió en mi vida. Hoy no hablo como empresario, sino como padre, porque un padre no abandona. Un padre protege, lucha y ama sin condiciones. La gente aplaudió de pie. El coronel Hernández se secó discretamente una lágrima. Ricardo observó con orgullo, sabiendo que aquel hombre que alguna vez fue un millonario arrogante, ahora era símbolo de esperanza. Al caer la noche, el cielo de Querétaro se llenó de estrellas. Los niños dormían, y la casa estaba en calma. Alejandro salió al jardín con sus hijas. Se sentaron bajo el roble, el mismo árbol donde años atrás había prometido que nada malo volvería a pasar. Lucía le tomó la mano. «Papá, ya terminó la historia». Alejandro sonrió. «No, mi amor, las historias buenas nunca terminan, solo cambian de capítulo». Sofía apoyó la cabeza en su hombro. «Entonces, quiero que este capítulo sea feliz». «Lo será», respondió él con ternura. El viento sopló entre las hojas y el aroma de las flores llenó la noche. En la distancia, el canto de los grillos acompañaba el silencio. Alejandro levantó la vista al cielo y murmuró: «Gracias por darme una segunda oportunidad. Prometo cuidar este legado mientras viva». Las estrellas titilaron como si respondieran a su promesa, y en medio de la oscuridad, el hogar Esperanza se mantuvo iluminado, como un faro para todos los niños, que algún día necesitarían encontrar el camino de vuelta al amor. El tiempo pasó, y con él llegaron días más tranquilos. Hogar Esperanza se convirtió en un símbolo de amor y reconstrucción. En los jardines de la hacienda, los niños jugaban bajo el sol, mientras las risas llenaban el aire como una melodía que sanaba viejas heridas. Alejandro los observaba desde la terraza, con una taza de café en las manos, y el corazón en paz. A veces, aún despertaba en mitad de la noche, con el sonido imaginario de la lluvia. Recordaba aquel momento en que encontró a sus hijas empapadas, temblando de frío, abandonadas por la mujer en quien había confiado. Ese recuerdo
que antes lo atormentaba, ahora era su motor. Era la prueba de que el dolor, cuando se transforma en acción, puede convertirse en luz. Lucía y Sofía crecían felices. Asistían a la escuela dentro de la fundación y ayudaban a los niños más pequeños con sus tareas. Alejandro las veía y comprendía que su mayor riqueza no estaba en los millones que había ganado, sino en la familia que había salvado. Cada sonrisa de sus hijas era una victoria. Cada niño que recuperaba su confianza era un milagro silencioso. Una tarde, mientras caminaba entre los pasillos del hogar, Alejandro encontró a un niño nuevo mirando por la ventana. El pequeño tenía los ojos tristes y una cicatriz en la mejilla. ¿Quieres salir a jugar?, preguntó él. El niño negó con la cabeza. ¿Tienes miedo? Sí, respondió en voz baja. No sé si aquí es seguro. Alejandro se arrodilló y lo miró con ternura. Aquí no hay castigos, ni gritos, ni dolor. Aquí solo hay segundas oportunidades. El niño sonrió tímidamente y salió al jardín. Fue entonces cuando Alejandro entendió el verdadero propósito de su vida. No era castigar a los culpables, ni buscar venganza, sino ofrecer refugio a quienes no lo tenían. Ser un padre para todos los que el destino había olvidado. Esa noche escribió en su diario: el amor no elimina el pasado, pero lo redime. Ser padre es elegir proteger incluso cuando el corazón está cansado. El cielo de Querétaro se cubrió de estrellas, y una brisa suave movió las hojas del viejo roble. Alejandro levantó la vista y susurró una oración por Isabel, por Nadja, por todos los niños perdidos. En su interior, supo que la historia no terminaba allí, porque mientras existieran corazones dispuestos a amar, siempre habría esperanza. Y si alguna vez pasas por las colinas de Querétaro, quizá escuches las risas que nacen del Hogar Esperanza, risas que cuentan una verdad sencilla, que el dinero no compra la paz, que la fuerza no está en el poder, sino en la compasión, y que el verdadero legado de un padre no se mide en lo que deja, sino en lo que enseña a amar. En la vida, las tormentas llegan sin aviso. A veces nos quitan lo que más amamos, otras veces nos muestran lo que realmente vale la pena. Alejandro aprendió que el dinero puede comprar muchas cosas, pero nunca la paz, la familia ni el amor verdadero. La mayor lección de su historia es sencilla y profunda. La riqueza no se mide en lo que tienes, sino en a quién tienes a tu lado. Ser padre, madre, hijo o amigo es un regalo que debe cuidarse con ternura todos los días. Nunca sabemos cuántas personas callan su dolor, ni cuántos niños esperan una palabra de consuelo. Por eso, si alguna vez ves a alguien que sufre, acércate, escucha, extiende la mano. Tal vez no cambies el mundo, pero cambiarás el mundo de esa persona. El Hogar Esperanza nos recuerda que del dolor puede nacer la luz, que incluso después de perderlo todo, siempre hay una oportunidad de volver a empezar, y que el amor, cuando es verdadero, no se apaga jamás. Si esta historia tocó tu corazón, te invitamos a dejar tu comentario, a contarnos desde dónde nos ves y qué enseñanza te dejó. Suscríbete al canal para no perderte las próximas historias que inspiran, sanan y nos recuerdan que todavía hay bondad en el mundo. Cada vez que compartes uno de estos relatos, ayudas a que más personas crean nuevamente en el amor, en la familia y en la fuerza del perdón. Gracias por acompañarnos. Gracias por creer en las segundas oportunidades. Y recuerda siempre, el dinero puede abrir puertas, pero solo el amor construye hogares.